Hola hermanos, familiares, amigos, buenas tardes, shalom a todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar en esta tarde de sábado para dar este estudio. Espero que se encuentren bien, que sus familias estén bien, que todos estén bendecidos. Nosotros estamos bendecidos en esta reunión para seguir hablando de las Santas Escrituras. Acuérdense que todo es palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo es palabra de Elohim, palabra de Adonai, del Eterno. Vamos a dar gracias primeramente. Porque estamos una vez más aquí, para que abra nuestro entendimiento, para que Elohim use mi vida y yo pueda hablar a través de mi voz, se pueda escuchar el mensaje del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta y ustedes la van a ir contestando. Si no están en vivo viendo el video y lo ven más adelante, y los que están viéndolo, quiero que me contesten esta pregunta y pongan ahí en los comentarios. No importa que sea después, que vean el video después, van a poner que no tiene nada que ver con el tema por el momento, pero quiero saber qué les gusta más de la Navidad. Así, tal cual. Ustedes pongan ahí, me gusta esto de la Navidad. ¿Qué es lo que más les atrae de la fiesta de la Navidad? Quiero saber. Es una encuesta que quiero hacer con ustedes. La voy a hacer en otros medios, la voy a hacer personalmente con algunas personas, y quiero saber qué es lo que más les gusta, lo que más les atrae de la Navidad. ¿Sale? Bueno, vamos a dar gracias. Padre Santo, Eterno, Creador del cielo y de la tierra, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar una vez más a través de este medio de comunicación, Padre, para transmitir un estudio, Padre, de tu palabra, de tu Torah, del Tanakh, aún del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, Padre. Te damos honra y honor, Padre, porque tú eres bueno, maravilloso y eterno, y nos permites, Señor, estar reunidos a través de esta forma, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, que tu Ruach HaKodesh abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestra mente para recibir tu enseñanza, y para que a través, Señor, de la mente llegue a nuestro corazón, y así poderlo poner por obra, Señor, para agradarte a ti, el único Elohim verdadero, creador del cielo y de la tierra, el que todo lo cree. Señor, en ti todo lo es posible, y por eso estamos delante de ti, Padre, para darte la honra, Señor, creyendo que tú, oh Señor, te vas a manifestar en nuestras vidas, en el nombre de Yahshua, de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hace 8 días vimos el nombre de nuestro Salvador y Mesías, y vimos que había un nombre largo de donde salió, que era Yehoshua, y bueno, que más adelante le pusieron, o bueno, en la misma Tanaj, en la misma Biblia, aparece como Yeshua, como que el nombre corto. Es como por decir, yo me llamo Israel, viene siendo como un sobrenombre. Israel, me dicen Isra. A mi hijo se llama Jaciel, le decimos Hasi. Entonces hagan de cuenta que es algo similar. En todos los idiomas sucede algo similar, que está el nombre y de repente lo acortamos con un sobrenombre, pero bueno, es el mismo. Ahora, en el hebreo es más especial todavía. ¿Por qué? Porque no pierde su significado, tiene el significado preciso. ¿Por qué? Porque tiene un valor numérico, porque tiene letras específicas, y el hebreo es así, es muy especial, no pierde su significado. Bueno, también vimos el título de Mashiach, mal traducido o transliterado como Cristo. Vimos esta palabra,
Y bueno, vimos su significado, que significa ungido, y no así histros, que es el griego, que significa nada más untado. Bueno, y también vimos que cuando ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los que iban a ministrar, a los profetas, ellos eran ungidos y derramaban aceite, completamente le derramaban, no le ponían así cualquier cosita de aceite, los ungían completamente. Vamos a continuar con este estudio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar a la parte de lo que fue nuestro Mesías y Salvador, Mashiach, ¿sí? Vamos a ver que nació judío, vivió judío y murió judío. O sea, vamos a ver ahorita a través de este estudio cómo incluso en la traducción como que quisieron separar un poquito su judeidad, hacerlo ver como que los judíos eran una cosa y como que él era otra cosa, como que él no era parte de la nación. Eso tiene como que ahí un doble sentido que lo quisieron hacer, pero nosotros no nos dejamos engañar. Nosotros, acuérdense que todos somos Israel, ellos de Judá, nosotros de la casa de Efraín, de la casa del norte, pero al fin de cuentas somos injertados en el olivo natural y todos somos Israel, no Israel espiritual, todos somos Israel. A lo mejor unos comentamos hace algunos estudios que a lo mejor tenemos unas gotitas de alguna de las tribus de Israel, a lo mejor unos no, a lo mejor no, pero dice la Biblia que cuando un extranjero quería convertirse al Dios de Israel, fíjense, tenía que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Israel, y así podía celebrar las fiestas, guardar el día de reposo y hacer todo lo que hacían dentro de la enseñanza de los mandamientos de nuestro Elohim, eterno Dios de los cielos. Entonces, el extranjero también era bienvenido. Cuando salieron ellos de Egipto, muchos egipcios, al ver el poder, cómo los sacó Dios con maravillas, enviándoles plagas, 10 plagas que le envió el eterno Dios a Egipto, y aún todavía le añadió que cuando persiguieron al pueblo de Israel, cuando el mar estaba abierto y habían pasado todos los hijos de Israel, después el mar se volvió sobre todos los egipcios y ahí murieron. Entonces, antes de eso, muchos egipcios vieron las maravillas de las 10 plagas que hizo Dios en Egipto y se unieron al pueblo de Israel. Muchas personas, no nada más los más de 600,000 que mencionamos que habían salido de Egipto, sino que hubieron egipcios que se añadieron al pueblo de Israel. Ellos se tuvieron que ver circuncidado y tenían que ver cumplido con los mandamientos del Eterno. Bueno, vamos a ver cómo nació Yeshua, nació judío. Vamos a Mateo. En hebreo el nombre de Mateo es Matitiahu. Acuérdense que esto nada más es fonética, porque el hebreo son las letras que pusimos hace 8 días y pusimos algunas letras hebreas en el nombre de Yeshua y en el título de Mashiach. Yeshua nació judío. Mateo 1, 18. Voy a leer al 25. Dice: el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada María, su madre, con Yosef. Miriam es el nombre en hebreo de María y José es el nombre hebreo, Yosef de José. Dice aquí que estando desposada Miriam con Yosef, en la cultura hebrea antes ellos llegaban a un acuerdo. Cuando dice que estaba desposada, dice que ya estaban comprometidos, ya eran novios. Muchas de las veces incluso ni se conocían ellos. Eran acuerdos que llegaban los padres.
los padres del novio, de la novia, le caían bien o llevaban un parentesco o creían que era de buena familia, creían que iban a ser honorable como para su hija o al revés, como para el hijo, y llegaban a acuerdos. Hay veces que sí se conocían, pero llegaban a acuerdos. Incluso pasaba mucho tiempo que estaban desposados o estaban comprometidos, y pasaba un año o hasta más tiempo. Él tenía que pagar una dote, cierta cantidad de dinero por el novio al papá de la novia. Tenía que juntar monedas de plata para sellar ese compromiso. Y en la actualidad me parece que todavía lo siguen manejando así en algunos casos ya no tanto, los que son más religiosos, pero eso significaba que estaban desposados, ya estaban comprometidos, ¿sí? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito más, dice, voy a leer nuevamente, dice, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así: estando desposada Miriam, su madre con Joseph, antes que se juntasen, ¿sí? Antes de que ya tuvieran la boda y luego ya la unión matrimonial, lo que ya era relaciones, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Joseph, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta el día que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yeshua. Aquí hay varias cosas importantes. Una, fue concebido y nació en Israel, porque ellos eran israelitas, eran judíos. Ahí dice que era de Judá. Bueno, el versículo 23 dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice que esto lo dijo un profeta. Entonces este pasaje lo vamos a encontrar en Isaías 7:14. Eso anótenlo y revísenlo después. Cuando ustedes vuelvan a revisar el video o tengan sus apuntes, anótenlo. No lo vamos a ver ahorita. Aquí ya lo leímos nosotros. Bíblicamente está establecido y se está cumpliendo aquí. Una virgen. Otro dato importante dentro de eso. Dice el 25, pero no la conoció. Esa palabra de no la conoció, dentro de la iglesia tradicional la quitaron. Esa palabra conoció es un hebraísmo. No la conoció se está refiriendo, no que no la conociera. Yo les mencioné que muchas de las veces no se conocían luego los que se iban a casar, estaban ya desposados, el convenio era entre los padres y no se conocían, pero en este caso cuando dice que no la conoció se estaba refiriendo a un hebraísmo que significa que no habían tenido unión sexual. Eso se está refiriendo, no la conoció, o sea, no habían tenido relaciones. Cuando tienen relaciones, cuando ellos ya se casan en la noche de bodas, obviamente ya podía conocer, ya se podían conocer íntimamente, entonces por eso se dice así, conoció. Mucha gente se confunde y piensa que no la conocía en persona. Incluso a mí me tocó una ocasión en una congregación, una muchacha, una joven, y yo le comenté esto y me decía, oye, pensé que no la conocía en persona. No, le digo, eso se refiere a que no habían tenido relaciones sexuales. Entonces, ya entendemos esta parte. Lo de Isaías 7:14 lo pueden revisar en su casa, como es una profecía que se dio muchos años atrás, y en esta parte se
confirmó. Vamos a Deuteronomio, como él, este es otro punto, es prometido a Israel, un profeta prometido a Israel. Imagínense, cientos de años atrás, por medio de Moisés, se hablaba esta profecía. 18:15 de Deuteronomio dice, mientras vamos buscando Miqueas 5:2, 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim, a él oiréis. ¿Sí? Entonces aquí se estaba prometiendo que iba a haber un profeta muy importante dentro de la nación de Israel. Imagínense, miles de años, cientos de años, atrás, Moisés estaba hablando de este Mesías prometido. Aquí lo menciona como un profeta, porque Yeshua tuvo muchos títulos, tuvo muchos ministerios, él tuvo todos los ministerios, era la parte completa. ¿Por qué? Porque venía de parte del Eterno. Entonces, vemos como aquí era una parte que ya estaba profetizada, iba a ser un profeta dentro de Israel. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Éfrata. ¿Qué sucedió aquí? Que iba a ser, que era prometido que iban a ser en Israel, en Belén. Él nació en Belén de Judá. Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Y mientras vamos a buscar Génesis 3:15. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y le llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se está refiriendo al nacimiento del Mesías prometido. Son las promesas y las profecías que se hablaban de que él iba a nacer y que iba a nacer en Israel. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un misterio importante, es algo de las cosas que son muy importantes, muy importantes, porque es una promesa que le hizo, ¿a quién se la hizo? Pues nada más y nada menos que a Satanás, al enemigo. Acuérdense que la serpiente representa a Satanás, y en ese momento, aunque la serpiente fue la que habló con Eva, fue el que la hizo caer, Satanás es el que estaba detrás de todo esto. Entonces le dice que iba a haber una enemistad, y le prometió el Señor. Nuevamente lo leemos, por favor, nuevamente. ¿Cómo le promete? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice en tu simiente. Y acuérdense que a lo largo de la historia, siempre el enemigo ha querido destruir a la niñez. El enemigo es muy astuto y está enojado con Israel, y siempre ha querido deshacerse de los niños. ¿Por qué? Porque él sabía que había una promesa en contra de él, y siempre ha tratado de destruir la niñez en Israel. Ejemplo, cuando estaban en Egipto y estaba creciendo mucho el pueblo de Israel,
el faraón que hizo, mandó a matar a todos los niños, que nada más se preservara la vida a las niñas, en el cual Dios permitió que Moisés fuera arrebatado de las garras de la muerte del enemigo. Entonces ahí vemos cómo el enemigo siempre ha tenido esa enemistad. ¿Por qué? Porque él tiene miedo, él sabe que él está sentenciado. Entonces siempre ha tenido eso. Otro ejemplo, cuando Yeshua nació, Herodes también mató a miles de niños. Y bueno, porque el ángel se le apareció a Joseph y tuvieron que descender a Egipto, cosa curiosa, tuvieron que descender a Egipto para que fuera librado también Yeshua. Dios lo guardó también esa ocasión. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, siempre Satanás ha querido destruir a los niños, sobre todo a los judíos. ¿Por qué? Porque él sabe que de ahí iba a venir el Mesías. Cuando ya estaba el Mesías, ya no pudo hacer nada porque el Mesías había nacido y él nos dio vida. A todos los que creemos en él nos ha dado vida. Bueno, ese es un secreto, un pequeño secretito que estaba por ahí. Entonces hay promesa en contra de Satanás. Todavía hay promesa porque le va a ir muy mal por querer destruir a la humanidad. Su genealogía la vamos a ver en Mateo 1, versículo 1 al versículo 17 y Lucas 3, 23 al 38. Eso lo pueden leer en sus casas, apunten esas citas. Los pueden leer, su genealogía, de dónde viene, su familia, cómo viene desde Adán. Incluso en Mateo dice que van pasando 14 generaciones hasta cierto personaje que está en la Biblia, y luego cierto personaje, otras 14 generaciones, y así hasta llegar a Yeshua. Esto por la línea obviamente de Joseph, aunque vemos que de sangre no tenía sangre de Joseph. Él dice, lo leímos ahí en Mateo 1, que era engendrado del Ruach HaKodesh. Incluso no tenía sangre de Miriam. Se cree que no tenía sangre de Miriam. ¿Por qué? Ahorita en la actualidad, ahora ya se tiene lo del vientre alquilado, donde el cual ya pueden poner al bebé, la semilla ya la pueden poner en la parte de la mujer para que en el vientre crezca el producto, vamos a llamarle así. Entonces, el Espíritu Santo no hizo que se tomara el óvulo de Miriam, sino que ya, vamos a llamarle así, fue un vientre alquilado el de Miriam. ¿Para qué? Para que creciera el Salvador del mundo. Recuerden, hay pasajes donde le dice mujer, no le dice madre. No hay una parte en la Escritura que le diga madre. Le dice mujer, como cuando empezaba su ministerio, le dice que estaba en la fiesta del Cana, le dice a Yeshua, se ha acabado el vino, y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, o sea, no es momento de que yo empiece el ministerio. Entonces es lo que le está diciendo mujer. Nunca le dice madre, pero es porque no había sangre ni de Joseph ni de Miriam. Pero algo curioso, o algo no curioso, algo importante para resaltar, es que sí viene de la línea de David, porque ya estaba prometido que de ahí iba a venir el Mesías. Desde ahí. Bueno, no desde ahí, desde antes, de Moisés. Todos ellos tienen que ver con la venida del Mesías. Ahora, también fue sacerdote el Mesías conforme al orden de Melquisedec. Ya también lo mencionamos en algún estudio, pero no es del todo cierto que no viniera de Leví, porque de Leví sí venía también. Miriam era de la tribu de Leví, era familiar de Elizabeth, y Elizabeth y su esposo Zacarías incluso era una persona que ministró como sacerdote. Entonces sí venían también de Leví. Entonces
Datos muy, muy importantes a resaltar. Bueno, su genealogía en Mateo 1, 1 al 17, Lucas 3, 23 al 38. Y ahora vamos a ver la concepción. Lucas 1, 35. No, 31. Lucas 1:31 dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerden, el hebraísmo, no conozco varón, no la conocía. Y dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Vendrá sobre ti la sombra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y ahí es como coincidió. Pero no es que haya tomado óvulo de de Miriam, no sé por qué tengo Eva, a lo mejor porque lo mencionamos hace rato, pero bueno, es Miriam, y no, al parecer no tuvo sangre de ella tampoco, pero bueno, el Señor así lo hizo. Necesitaba una mujer especial, llena del temor de Dios, que amaba a Dios, y fue usada. Este mismo pasaje ya lo habíamos leído en Mateo 1:18, pueden anotarlo, son puntos de vista, tanto como de Lucas. Lucas era de origen gentil, Mateo sí estuvo de discípulo con el Mesías, y coincide su escrito. Nació en la tierra de Israel. Vamos a buscar Mateo 2:1, y mientras también buscamos Lucas 2:4 al 7. Yo leo Mateo 1. Mateo 1. Si creen que vamos rapidito, ustedes pueden hacer eso, ir anotando las citas e ir verificando este estudio. Luego vuelven a poner el video y confirman las citas, ustedes ya las tienen y pueden comprobarlo. Mateo 2:1. Nació en Israel. Dice: cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero ahí dice: cuando Yeshua nació en Belén de Judea. Entonces ahí ya confirmamos que nació en la tierra de Israel. ¿Qué dice Lucas? 2:4 y 7. Al 7, perdón. El primer censo se hizo siendo Sirene gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Joseph subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, ahí dice un pesebre. Después vamos a ver esto. Ahorita no es el tema, pero vamos a ver si es cierto, si es verdad que fue en un pesebre. A ver si es cierto que el Mesías de Israel, nuestro Salvador del mundo, nació en un pesebre. Pero ahorita no es el punto, no vamos a tomarlo ahorita, no vamos a tocarlo. Fue circuncidado también conforme a los mandamientos, conforme a la ley, porque dicen que ya pasó la ley, y bueno, nosotros ya hemos visto que no ha pasado. Lucas, vamos a Lucas 2:21. Voy a leer al 24 y luego nos saltamos al 39. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando de Yeshua, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido,
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, conforme a la Torá, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Sí, tenía que ser circuncidado y tenía que presentarse. Todos los judíos, incluso en la actualidad, lo siguen haciendo. Son circuncidados a los 8 días de que nacieron. Dice como el 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, santo significa apartado. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahí están cumpliendo ellos los mandamientos. El 39 dice, después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Por eso le conocían como Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. ¿Por qué? Porque él creció en Nazaret. Ellos nada más habían ido al empadronamiento que se había puesto en ese tiempo, y por eso fueron a Belén y les agarró ahí y fue que nació ahí. Pero era para que se cumpliera la profecía que nosotros ya vimos que tenía que nacer en Belén, y así fue. Por eso él cumplió como Mesías, y creemos que él es el Mesías porque él cumplió todas las profecías del Mesías que vienen en el Tanaj, o sea, en el mal llamado Antiguo Testamento. Creció como judío. ¿Qué dice Lucas 2, 41 al 52? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que supiesen Joseph y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estuvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hasta el 51, 52. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado en angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero fíjense, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pesaj, a la fiesta de la Pascua. Entonces ahí vemos cómo ellos cumplían. Ellos seguían cumpliendo todo lo establecido dentro de la ley de Moisés, porque nosotros ya sabemos que ley está mal traducido y es Torah, que significa instrucciones. Todas las instrucciones del Eterno las iban cumpliendo al pie de la letra. Muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia dicen, es que él tenía que cumplir la ley por nosotros. En ninguna parte de la Biblia dice que él tenía que cumplir la ley por nosotros. Él cumplió la ley como Mesías, él cumplió la ley como hijo, él cumplió la ley como judío, él cumplió la ley porque simplemente era eso. Él era judío y también murió como judío, y vamos a ver que vivió y seguía viviendo como judío. Nada más sus padres cumplieron todo y él también, conforme a la ley. Incluso Pablo, por ahí hay una cita que puse ahí, que es un pequeño paréntesis, vamos a ver que él también lo seguía haciendo. Bueno, Hechos, de hecho es la cita que sigue, Hechos 20:16, dice, a ver, Hechos 20, ya lo tengo. 20:16 es un pequeño paréntesis para que veamos que sus padres dicen que fueron a la fiesta cuando él era niño, tenía 12 años.
12 años. Ajá, y dice que estaba en los negocios de su padre. Dice que se sujetó, que dice que ya después cuando lo encontraron, que regresaron a Nazaret. Dice que regresaron a Nazaret, él tenía 12 años. En el judaísmo, creo que ya lo mencioné en algún momento, ellos hacen uno que se llama Bar Mitzvah, B-A-R, Mitzvah. Acuérdense que Mitzvah en hebreo es mandamiento, entonces era hijo de mandamiento. Y lo voy a escribir aquí para que se distinga, porque las dos palabras son muy parecidas. Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Bar. Esto es, Bar en hebreo es hijo. Este es mandamiento. Ya no me alcanzó aquí, pero bueno. Y aquí es hija. Bat es hija de mandamiento. Esto lo hacen los judíos. Las mujeres se considera que son más maduras que los hombres. Entonces, estos hacen cuando ellos cumplen 13 años, los varones, 13 años hacen su bar mitzvah, que hagan de cuenta, sí recuerdan, muchos recuerdan porque salieron del catolicismo. Yo la verdad que no lo hice, aunque sí salimos también de la iglesia tradicional, en lo que se le llama el catecismo. Estudian uno que es el catecismo, según preparan al niño, al preadolescente, y hacen uno como examen y ya le hacen su fiesta y bueno, X. Viene de ahí, eso que sacan de la iglesia tradicional, lo sacaron de aquí. En el judaísmo lo hacen el bar mitzvah cuando los varones cumplen 13 años. Y a ellos ya pasan vamos a llamarle, a ser más responsables, como que pasan a una mayoría de edad, donde ya ellos ya son más conscientes de todo. Y las niñas, como son más maduras, las mujeres son más maduras, ellas hacen su bar mitzvah a los 12 años de edad. Yeshua siempre fue más adelantado, y estando a los 12 años con los doctores de la ley, dice que les hacía preguntas y que ellos se asombraban de lo que él les mencionaba, lo que él les decía. Porque siempre Yeshua fue el maestro de maestros, aún desde pequeño. Y luego en ese pasaje vimos que decía que regresó a Nazaret con sus papás porque él era obediente. Él se sujetaba a todo, porque él era manso y humilde, así dice la Biblia. La salvación viene de los judíos. Yohanan, eso es Juan 4:22, un poquito más atrás de donde estábamos, un libro atrás, 4:22. ¿Qué dice? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los Yehudí, en hebreo es Yehudí, de los judíos. Ajá, entonces no podemos hacer a un lado esto. Este ya es Juan, pero el Juan el Bautista, que Bautista, muchos piensan que Bautista es su apellido, y no era Juan Bautista, era Juan el Inmersor o el Purificador. ¿Por qué? Porque él purificaba a la gente. Entonces por eso le llamaba Juan el Bautista, no porque se apellidara así. Él purificó a Yeshua. Marcos, lo vemos en Marcos 9:11, Lucas 3:21-22 y Mateo 3:13-17. Pero nada más vamos a leer Marcos 1:9-11. ¿Qué dice?
Marcos 1. Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Johanán en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el espíritu de paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces, él fue purificado también en el bautismo de Juan. Nosotros nos bautizamos, que la palabra bautizo no tiene el significado, porque viene de la palabra griega baptizo, no tiene el significado. Recuerden que yo siempre les he dicho que el griego tiene dentro de una palabra muchos significados, pero no el significado que realmente quisieron dar los escritores. ¿Por qué? Porque ellos eran hebreos. Entonces, al ser hebreos, ellos tenían una forma diferente de pensar, tenían una cultura diferente, su enseñanza era diferente. Ellos eran gentiles, y ellos como judíos, como hebreos, siempre su mentalidad era diferente. Entonces, al poner en al poner en los escritos o buscar palabras griegas para dar la idea, luego les era complicado encontrar la palabra adecuada para poder darle el sentido hebraico. Entonces era difícil en muchos aspectos. Entonces ellos le pusieron la palabra baptizo en griego, baptizo, y ya en español es bautizo, pero en sí era inmersión. Y los judíos, por costumbre, hasta el día de hoy, es una costumbre. ¿Por qué? Porque viene desde el Antiguo Testamento que se purificaban. Ellos se purificaban. Las mujeres, cuando tenían su regla, después de los 7 días, ellos tenían que ir a una que se llama mikvé, es como una tina. Incluso hay en Israel tienen las mikvé, en las comunidades judías tienen mikvé, en sus casas tienen mikvé, los hombres también se purifican, los sacerdotes se purificaban, o sea, era parte de sus rituales y es parte todavía dentro del pueblo judío esto de la inmersión, no era algo nuevo. Por eso dice la Biblia, en la purificación o en el bautismo de Juan. Si han visto esa parte donde dice el bautismo de Juan, porque era otra forma de bautismo. Él bautizaba o él purificaba para perdón de los pecados. Ahora nosotros nos bautizamos o nos sumergimos en el nombre de Yeshua, como lo dice el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque eso simboliza que nosotros morimos como personas con el pecado, con todo lo malo que teníamos, y nacemos, cuando salimos del agua, nacemos en una nueva vida, ahora en el Mesías. Es una parte simbólica, pero es espiritual y muy importante. Entonces, nosotros nos podemos purificar, incluso ellos antes de entrar a una fiesta en la actualidad, antes de que empiece esa fiesta, ya sea Shavuot, sea Pascua, sea el día de Yom Kippur, o sea, día de la expiación, cualquiera de las fiestas, ellos se purifican antes. ¿Por qué? Porque eso simboliza lo mismo, es salir y ser puros para presentarse delante de Dios. Entonces eso de purificarse una sola vez no es tan correcto. Nos podemos purificar, nos podemos estar purificando, tampoco como a estarlo haciendo por hobby, sino con un propósito. Acuérdense que nosotros estamos en los mandamientos. Bueno, baptizo, la palabra baptizo quiere decir mojar, lavar, mojar con cualquier líquido, eso significa bautizo, pero inmersión es muy diferente. ¿Por qué? Porque era sumergirse y lo que les acabo de mencionar. Fue tentado también Yeshua, Lucas 4, 1 al 13. Pero fíjense que él
¿Por qué puse este pasaje? Porque van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver que vivió como, o que creció como judío? Fíjese lo que dice, no voy a leer todo el pasaje, nada más voy a leer ciertos versículos. Dice el 1, 4:1, pero ustedes pueden leerlo en casa del 1 al 13. Dice el 1, Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Fíjense que fue tentado. Y le dice, y bueno, vamos a ver la primera tentación, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Pues imagínense, 40 días, 40 noches de ayuno, pues él tenía hambre por obvias razones. Pero Yeshua sabiamente le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim, de toda palabra de Dios. Y de ahí también le dice que se aviente, y también le dice, después le dijo que lo adorara y que le iba a dar los reinos. Y le dice en el 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo incitó a que le adorara y que le iba a dar todos los reinos. Lo tentó de esa manera. Y luego también le dice, aviéntate del templo, del pináculo del templo. Y le dice en el 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué puse esta parte aquí? Como si fuera judío. Porque él como judío, él conocía, como maestro, conocía todas las escrituras. Todas las escrituras se las sabía. Ya vimos que de niño sorprendía a los doctores de la ley. Imagínense en este momento que tenía 30 años de edad, todo el conocimiento y la sabiduría que él tenía. Entonces le contestó con la escritura. Para aquellos que dicen que ya pasó la escritura, que ya pasó la ley, siempre contrarrestó lo del enemigo con la misma escritura. Vivió como judío. Lucas 4:16. Mientras vamos buscando Mateo 4:23 y Mateo 17 del 1 al 4. Mateo 17 del 1 al 4. Yo voy a leer Lucas 4:16 y me ayudan con Mateo 4:23 y Mateo 17 del 1 al 4. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿La vieron? Ahí él se crió en Nazaret. Nació en Belén, se crió en Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Pero dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Si se dan cuenta, esta traducción un poquito ahí como que quiere separar lo que él era, que él era judío y de los demás, porque dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, como dando a entender conforme a su costumbre y no a la costumbre de los demás. Acuérdense que estaban en Israel, era la costumbre no nada más de él, era la costumbre de todos. Todos iban a las sinagogas, todos iban al templo. Como judíos ellos hacían todo, no nada más era Yeshua. Él solamente cumplía porque era parte de Israel. Entonces dice, vino a Nazaret donde se había criado. Entonces él creció y dice, en el día de reposo. O sea, él estaba guardando el día de reposo. Luego vamos a ver este tema que también es muy importante. ¿Cuál era el día de reposo? Ahorita no es el tema, entonces no lo vamos a tocar. Pero es muy importante. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O conforme, ahí hubieran puesto en la traducción, conforme a la costumbre de los judíos. O la costumbre del pueblo de Israel. Eso es lo que tenía que haber dicho ahí, para que no se viera como que lo querían separar. ¿Qué dice Mateo 4:23? Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Dice, ¿cómo menciona ahí? Dice, en la sinagoga de ellos. En la sinagoga de ellos. Fíjese, tengo, bueno, no, ahorita no aparté, se me pasó. Tengo otra versión de otra Biblia donde dice en sus sinagogas. Así dice, no la sinagoga de ellos, dice en sus sinagogas. O a ver, búscamela por favor. Tú tienes esa versión. Búscamela para que vean cómo dice. Esa parte, esa versión, que es una versión que ya les dije que es muy cercana a los escritos, que es la versión Peshitta, y ahí dice, es Mateo 4:23. Y ahí dice que en la versión Reina Valera 1960 dice en la sinagoga de ellos, o sea, como que se oye lo mismo, ¿no? Como que estamos separando, como que Jesús, como que Yeshua es una cosa, como que los judíos es otra cosa, pero en esta versión que vamos a oír ahorita, dice, vamos a escucharlo, ¿cómo dice? Y Yeshua iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Cómo dice? Hasta nada más. Sus sinagogas. O sea, estamos hablando de que las sinagogas en la comunidad que él había entrado, ¿sí? Ya no se oye tan despectivo, ya no se oye separado. Dice, en sus sinagogas de ellos. En sus sinagogas, perdón. Entonces ahí nos damos cuenta, es como por decir, si una organización cristiana, ahorita se me ocurre, Asambleas de Dios, que es una organización cristiana muy grande en el mundo, y existe otra, Iglesias de Dios, y hay un predicador que lo invitan de Asambleas de Dios, y lo invitan Iglesia de Dios a predicar, y él está predicando y dice sus iglesias, y le dice, o sus congregaciones de ustedes. Entonces a eso se está refiriendo, pero no lo están excluyendo, o sea, también es cristiano, pero se está refiriendo a ellos, aparte de ellos. Pero nuestra traducción como que lo ponen de esa manera y se oye así como separado. Entonces hay que entender esto. Yeshua guardaba el día de reposo. Yeshua enseñaba en el día de reposo en las sinagogas, o sea, en Israel. Y su costumbre, cuando dice su costumbre, no era su costumbre nada más de él, era la costumbre de todo el pueblo de Israel. Y él, como obediente a nuestro Padre Eterno y como hacedor de la Torá, de los mandamientos, él cumplía. ¿Qué dice Mateo 17, 1-4? 6 días después, Yeshua tomó a Kefa, a Jacobo y a Johanán, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moshe y Elías, hablando con él. Entonces Kefas dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Bueno, Kefas es Pedro. Entonces, dice que hicieron 3 enramadas. La palabra enramada, bueno, la palabra que viene ahí enramada es esqueno, de la palabra griega esqueno, que significa choza, residencia temporal, tabernáculo. Fíjense cómo esta palabra, de todos los estudios que hemos dado y de todo lo que he buscado, yo tengo una que se llama Concordancia Strong. Es una concordancia que llevó muchísimos años para llevarla a cabo, porque buscaron palabra por palabra, hebrea y griega, y trataron de buscar los significados, buscaron los significados en el original, en los idiomas originales. Y esta palabra esquenos es la palabra que ocuparon para ponerla aquí,
pero viene de la palabra hebrea sukkah. Y esa es la palabra que se puede decir que coincide en el significado. Fíjense, ¿qué nos dice choza, residencia temporal, tabernáculo? Y sukkah es choza, guarida, cabaña, morada, tabernáculo o enramada, que es lo que leímos nosotros. Ajá. Entonces, esta palabra dice que ellos, Pedro agarró, Kefas agarró y dijo: Señor, ¿quieres que hagamos una enramada para ti, una para Moisés y una para Elías? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que estaban en la fiesta de tabernáculos. La fiesta en hebreo es Sukkot. Esta fiesta se acostumbra en la actualidad del pueblo de los judíos, sigue haciendo llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos. Hacen una enramada, efectivamente, traen ramas, hacen una tipo chocita y se pasan toda la semana de la fiesta, se la pasan en esa cabañita, en esa enramada, la adornan muy bonito, se sientan ahí con sus hijos, incluso algunos tienen la costumbre que hasta su esposa entra ahí, la ponen en la azotea de su casa, la ponen en el patio de su casa, a manera de que estén al aire libre, a manera de que a través de las ramitas vean hacia el cielo y vean cuán frágiles son y vean que solamente dependemos de nuestro Elohim, de que sin Él somos así de débiles, así como se pueden quebrar esas ramitas y es tan fácil que se deshagan. Dios es el que nos guarda. Cuando ellos llegaron al desierto, que salieron de Egipto, dice la Biblia que Dios ya les había puesto Sukkot. Sukkot es en plural, cabañas en el desierto, para que ellos llegaran y se guardaran, para que ellos vieran que Dios era su protección. Entonces, lo más seguro es que estaban en esta fiesta, lo más seguro es que ellos ya tenían sus cabañas, su sukkah, su Sukkot, sus cabañas, sus tabernáculos, ya las tenían hechas sus discípulos con ellos. Pero dice que Yeshua se apartó con uno de sus discípulos. Y ahí se transfiguró y ya después estaba hablando con Elías y con Moisés. Entonces era necesario hacer otras enramadas. Entonces dice, hacen una enramada para ti, una para Moisés y una para Elías, a manera de que sigan hablando. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que estaban hablando de la Torá, porque eso es lo que se acostumbra a hacer en esa fiesta, leer la Torá, Torá. Entonces, estamos viendo con estos pasajes que él vivía como judío. Estamos en ese punto, que él vivía como judío. Y seguimos viendo Marcos 11, y de ahí nos brincamos y leemos 15 al 18. Marcos 11, y mientras vamos buscando Mateo 26, 2, de ahí nos brincamos del versículo 2 y del 17 leemos hasta el 20. Y por último, Lucas 4, 16. Yo leo Marcos 11, dice, para que sigamos viendo cómo él vivía como judío, cómo él seguía haciendo las cosas del pueblo escogido de Dios. Y entró Yeshua en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero fíjense cómo dice, y entró Yeshua en Jerusalén, y en el templo. O sea, tenía la costumbre de ir al templo. Nos brincamos ahí mismo al 15, dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo,
No está escrito, o sea, volvemos aquí. A Satanás le contraatacó escrituralmente y a ellos también escrituralmente les dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para muchas naciones, mas ustedes la han convertido, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza, de su doctrina. Entonces dice que entró al templo. En otra parte dice que el celo de tu casa me consume. Era lo que decía. O sea, él estaba celoso de cómo estos ya habían convertido su casa en cueva de ladrones. Pura vendimia, lo vemos en la actualidad y venden de todo en los templos. Muchas veces con la justificación de que hay que sacar recursos para mantener o para sostener el ministerio, pero muchas otras veces no es así. Pero bueno, entonces ahí vemos cómo él iba al templo, no por su costumbre, era la costumbre de todo Israel. Todos los israelitas que observaban los mandamientos, cumplían los mandamientos, iban al templo, iban a las sinagogas, iban a compartir, y él compartía. Mateo 26, 2, y luego nos ubicamos del 17 al 20. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebrará Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Y les dijo, ¿qué me querréis dar? Yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. A ver, 26, 2, y luego nos ubicamos al 17 hasta el 20. ¿Estuvo mal lo que leíste? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciendo, ¿dónde quieres que preparemos que comas la Pascua? Y él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro, mi tiempo está cerca en tu casa, celebrará Pesaj con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon Pesaj. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Ok, aquí muchos dicen que instituyó la cena del Señor. O sea, el punto principal es que estaban cumpliendo el mandamiento de celebrar la fiesta, ¿sí? De Pascua. Eso quiere decir que él seguía lo mismo, vivía como judío. Para aquellos que dicen que era algo diferente, no, él seguía viviendo como judío. Entonces, aquí muchos dicen que él instituyó la cena del Señor. Eso no es cierto, no es verdad. No hay una institución de la Santa Cena. No hay ninguna institución de la Santa Cena. Él estaba guardando la fiesta de Pascua. Al celebrar la fiesta de Pascua, al estarla celebrando con sus discípulos, nada más le dijo, beban este pan, que es mi carne, y luego ya le dice, esta copa, que es mi sangre, que por ustedes es derramada. Todo eso, él nada más le añadió esa parte. Entonces, ahora nosotros cuando celebramos Pascua, porque hay muchas congregaciones que la celebran cada 8 días, hay unos que la celebran una vez al mes, hay unos que la celebran 2 veces al año, hay unos que la celebran al año, porque dicen, cada vez que la celebren, en mi memoria la van a celebrar. Entonces, es un completo error. Él les dijo, cuando la celebren, cuando celebren la fiesta de Pascua, ahora no nada más van a recordar cómo Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, cómo los libertó de Egipto. Ahora no nada más van a recordar eso, ahora también van a recordar que yo hice un sacrificio por ustedes, y el mejor sacrificio que hay. Entonces vamos a ir quitando, despejando todo este tipo de cosas que tenemos de la iglesia tradicional, y que desafortunadamente hay cositas que todavía siguen en la iglesia cristiana. Hay que irlas sacando, porque esto tiene que ver mucho
con la idea de Roma, porque acuérdense que todo se quedó en Roma. Muchas cosas cambiaron. Vamos a ver temas muy profundos y muy importantes, como desde el primer siglo, pero se confirmaron muchas de esas cosas en el tercer siglo con Constantino el Grande, que hizo unos cambios impresionantes y que desafortunadamente cuando vinieron reformadores como Martín Lutero y algunos otros, no pudieron quitarlos de la iglesia cristiana, se quedaron ahí y vamos a ver muchos temas de estos muy muy importantes. Pero bueno, no hay una institución de una Santa Cena, es la fiesta de la Pascua, y cuando nosotros celebramos la fiesta de la Pascua recordamos el sacrificio. Esto no quiere decir que no nos acordemos, todos los días nos acordamos de que Yeshua es nuestro Señor y nuestro Salvador, y de que hizo un sacrificio perfecto para salvar nuestras vidas del pecado y posteriormente del infierno. Lucas 4:16, ¿qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se levantó a leer. Conforme a su costumbre, llegaba a la sinagoga. Entonces era parte de su vida como judío. Estamos viendo que él vivía como judío y hacía las cosas como judío. Que su doctrina era diferente a la de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley. Era muy diferente. Que también le dio un significado diferente a la Torá. Era diferente. No a la Torá de Elohim, a la Torá escrita, a la Torá que estaba en los 5 primeros, que está en los 5 primeros de 5 primeros libros de la Biblia, sino a la Torá oral, a la Torá de los hombres, a las leyes de los hombres. Eso era lo que él les reclamaba. Se fueron cumpliendo las profecías respecto a él. Mateo 4, 15 y 16. Lucas 4, 17 al 21, y Mateo 21, 1 a 9. Y les voy a dar las citas de dónde vienen estas profecías para que ustedes las confirmen en casa. De Mateo 4, 15, 16 es Isaías 9, 1 y 2. De Lucas 4, 17 al 21 es Isaías 61, 1 y 2 y capítulo 42, versículo 7. Y de Mateo 21, 1 al 9, Zacarías 9, 9. Nada más vamos a leer cómo se cumplieron las profecías. Entonces vamos a ver en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, Mateo 4, 15, yo lo voy a leer. 4, 15 y 16 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Yeshua es la luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí se cumplió esta profecía que la vemos en Isaías 9, 1, 2. Eso lo tienen de tarea, lo ven en su casa. Lucas 4, 17 al 21, ¿qué dice? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo dijo Yeshua y ahí se cumplió. Eso está en Isaías 61, versículo 1 y 2 y capítulo 42, versículo 7. Mateo 21, 1 a 9, ¿qué dice?
cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: Adonai lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Hosana en las alturas. Sí, eso lo vamos a comprobar. Bueno, esto lo comprobamos más bien en Mateo, pero viene esta profecía en Zacarías 9:9. De tarea todas esas citas para que las puedan leer. Entonces vemos cómo las profecías se cumplieron en él como israelita que era, propiamente dicho, de Judá, porque acuérdense que Joseph era de la tribu de Judá. Lo van a poder verificar en la genealogía que les di al inicio, las citas para que puedan verlo. Ahora vamos a ver, ya por último, entonces ya vimos cómo él nació como judío, creció como judío, vivió como judío, y ahora vamos a ver por último, vamos a terminar, murió como judío. Vale, sí, bueno, pero ¿cómo es que murió como judío si lo mataron en un castigo romano? Bueno, a lo que se refiere es que él estaba sentenciado a morir. Él estaba profetizado que iba a morir y que iba a sufrir. Vamos a leer este pasaje ahorita, como también en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, está dicho que él iba a morir y que iba a sufrir. ¿Y por qué también murió como judío? Porque los judíos fueron los que lo entregaron. Su propia gente lo entregó. No lo mataron ellos, pero ellos lo entregaron. Murió como judío. Búsquenme Mateo 10, 33, 34. Y bueno, es Marcos 10, 33, 34. También esto mismo lo vamos a ver en Mateo 16, 21, 20, 19, 27, 2 y 26, 67. Pero nada más vamos a leer Marcos 10, 33 al 34. Y vamos a buscar también Juan 19, 30, que aquí es donde se consuma su muerte. ¿Qué dice Marcos 10? Y 34 y 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y se le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ajá, y también les di otras citas: 16, 21, 20, 19, Mateo 27, 2 y Mateo 26, 67. Vamos a ver eso lo pueden leer en su casa. Y ahora vamos a Juan, Yohanan 19, 30. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí se concreta la muerte. Pero ¿dónde está profetizado que él iba a morir? Fue una cosa horrible su muerte. Dice en Isaías 53, es un pasaje muy conocido, habla del siervo sufriente, y efectivamente dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él murió por todos nosotros, y dice que sufrió de manera muy, muy fea. Mucha gente tiene la idea de que Yeshua fue el que murió crucificado y que murió terriblemente. Muchos murieron de esa manera. Muchos no saben que los romanos ocupaban este tipo de castigo, que no venía de ellos tampoco. Ellos lo establecieron o lo hicieron más refinado, vamos a llamarle así, que de refinado no tenía nada. Era un castigo que ellos implementaron para los malhechores. Era una forma de humillar a los transgresores. Los torturaban, los golpeaban, los crucificaban. Algunos dicen que los colgaban en un madero. Había antes un castigo que era similar, que salió de ahí, que los atravesaban por el recto y salía por su boca la estaca. Era muy, muy duro eso. Después los romanos como que modernizaron, vamos a llamar este tipo de castigo. Dicen que no morían luego, porque la idea era torturarlos y que la gente los viera y que fueran humillados delante de toda la gente para que ellos lo pensaran antes de cometer fechorías. Entonces, ese castigo ya estaba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Lo que acabamos de leer. Él no merecía morir porque él no era malhechor. Él era santo. Era un hombre apartado. Y dice que él enmudeció, que él se quedó callado. Se cumplió esa profecía, ¿no? Si leen ustedes Lucas, nosotros ahorita leímos nada más Lucas, capítulo 19, Juan 19:30, donde dijo ahí que consumado era, que él había expirado, que él había muerto. Pero si leemos el capítulo 18, 19, y vemos todo lo que él padeció, fue terrible, cómo él fue sentenciado injustamente. Él no merecía morir. Nosotros éramos los que merecíamos morir por nuestros pecados. Pero él, por amor, se entregó. Dice que él dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Por nosotros él murió.
Y él sufrió todo eso, él no merecía. ¿Qué de diferente hubo eso? Que él no había cometido nada para que él sufriera de esa manera. ¿Qué otra diferencia? Llevaba parte de la tortura que le hicieron, que le golpearon, le escupían, le dieron puñetazos, le pusieron una corona de espinas. Imagínense, una cosa terrible, tener la corona de espinas y cómo le escurría la sangre, la punta de las... no, yo imagino así como la punta de ese alambre, ¿cómo le llaman? Alambre de púas, con el que ponen para cercar sus casas. Imagínense que hagan un rollito así, que se lo pongan en la cabeza y que se lo claven así. Imagínense el dolor de pasar horas y horas y horas. El látigo era un látigo que tenía, sus cuerdas eran de cuero, pero no es como el látigo que nosotros nos imaginamos. En sus puntas llevaban unos tipos de garfios de hueso. Cuando latigaban a la persona, le arrancaban literalmente los pedazos de carne. Imagínense el dolor. ¿Cómo se pudría, se infectaba la carne? Porque en este castigo pasaban los malhechores 2 hasta 3 días colgados. Lo que querían era que sufrieran, les pegaban en las piernas para que no pudieran sostenerse y así tener mayor dolor. Extendían sus manos, ¿por qué? Porque así se asfixiaban más. Bueno, no se morían, no se asfixiaban totalmente, sino que sentían que respiraban menos. Era mayor el tormento que ellos tenían. Pero nuestro Salvador, nuestro Mesías, no lo merecía. Porque Él no cometió pecado. Él no hizo nada malo. Pero por amor a ti, por amor a mí, Él dio su vida. Reflexionemos unos momentos. Reflexionemos unos momentos en esto.
Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito. Agradezcale con sus palabras, dígale gracias, Señor.
gracias, gracias Señor. Tú eres bendito, Adonai Elohim. Gracias a nuestro Elohim. Bueno, hoy quiero que sea diferente. Normalmente hemos tenido estudios. Y han sido estudios, no han sido predicaciones. Pero en esta hora quiero hacerles una invitación. Tal vez alguien esté viendo este video. Tal vez este video lo va a ver alguien más adelante. Y quiero que vayamos a su Biblia y busque Romanos 10. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice por la Escritura, el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero dice que si confesares que Yeshua ha sido levantado de entre los muertos, serás salvo tú. Yo quiero hacerte esta invitación, que hagas una oración en tu casa. Esto no es suficiente, esto es que tú estás permitiendo a partir de hoy que Yeshua tome el control de tu vida. Pero todos los días debes de trabajar por ello. Todos los días debes de orar, debes de leer su palabra, porque acuérdense lo que dice Mateo, lo que mismo Yeshua dijo en Mateo 5:39, escudriñen las Escrituras. Hay que leer la Escritura, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que orar, hay que guardar los mandamientos. Es ir trabajando. Cuando tú estás en una empresa, todos los días debes de ir trabajando y debes de ir mejorando. Y si quieres crecer en la empresa, porque a lo mejor eres jefe de un área, pero para ser gerente necesitas tener nuevas cosas para poder llegar a tener ese puesto importante. Entonces todos los días debes de trabajar por tu salvación. Muchos enseñan que cuando aceptas a Yeshua, a Jesús, ya con eso tú eres salvo. Y no es verdad. Esa es la parte inicial. Tú confiesas que Él es el Señor, tú confiesas que Él es el Mesías, que Él murió por ti, por tus pecados, pero que Él resucitó, que Dios le levantó de entre los muertos. Si tú lo confiesas, pero todos los días trabajas por esa salvación, seguro tendrás la corona de la vida que dice Pablo. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y que hagas esta oración. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno. Porque diste a tu Hijo por mí. Porque permitiste que tu Hijo padeciera para que hoy yo pueda tener vida eterna. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo.
Confieso que Yeshua dio su vida por mí. Confieso que Yeshua murió y resucitó. Que tú, oh Padre, lo levantaste de entre los muertos. Y confieso con mi boca que es mi Señor y mi Salvador. Padre Santo, Yeshua padeció por mí. Cuando yo merecía ese castigo, Él lo recibió. Y gracias te doy y te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Me arrepiento y quiero caminar contigo. Quiero guardar tus mandamientos. Quiero leer tu palabra, tu escritura. Quiero obedecerte. Quiero amarte. Quiero bendecir tu nombre. Me humillo delante de ti. Y te pido que me aceptes hoy como tu hijo. Ayúdame a trabajar día a día para esa salvación, para esa gracia inmerecida, para esa oportunidad que tú me has dado. Y todos los días trabajar en ello, guardando tu palabra, amándote. Hoy acepto por fe, creyendo que Yeshua es el Salvador del mundo y el Salvador de mi vida. Te pido, dame fuerza y ayúdame a obedecerte todos los días. En el nombre de Yeshua. Amén. Espero, amigo, hermano, que hayas hecho esta oración. Y ahora camina todos los días en Dios. Todos los días debes de trabajar por ello. No es suficiente con que hayas hecho esta oración todos los días. Dile, enséñame a amarte, enséñame a bendecirte. Lee la palabra, escucha la palabra, cántala, alábale, adórale, búscale. No te conformes. Bueno, terminamos el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Sigan estudiando, sigan aprendiendo y acuérdense lo que les dije al inicio. Les hice una pregunta, pónganlo en sus comentarios, ya sea ahorita en vivo o lo pueden hacer más adelante si vieron el video. Dios les bendice, les doy un saludo y gracias a todos por escuchar y por estar atentos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom, shalom a todos ustedes. Un saludo y bendiciones a cada uno de ustedes.